Nosotros el congresista Roberto Vieira, que el día de ayer ha ingresado al Congreso de la República un proyecto de ley suscrito con Alberto de Belaúnde y con 3 congresistas más, entiendo, de los Avengers. Eso es el número mínimo que se exige para que un proyecto de ley sea admitido, ¿no es cierto?, a trámite. Para los que no tienen bancada, 5 firmas. Y para los que tienen bancada se necesita 6. En mi caso 5. Ya cumpliste el requisito. Ya cumplí y ya fue presentado. Como bien dice, lo ha firmado Alberto de Belaúnde y 3 de la bancada de los denominados Avengers. Y es un proyecto de ley que refunda todos los partidos políticos. A raíz de todo este tema de corrupción, Nicolás, donde se ha manifestado que le han dado a todas las agrupaciones políticas y principalmente a las principales o a las que han tenido este protagonismo político en las últimas 2 décadas. La gente no funciona de gobierno. El APRA, de Fuerza Popular, el humanismo, el toledismo, Peruanos por el Cambio, APP, después PPC, todos dicen que han recibido, ante la duda, no estoy diciendo de que sea cierto, pero ante la duda y ante la tremenda corrupción que ha habido también durante todas estas gestiones, cuando han sido gobiernos y también han tenido participación en el Congreso, yo creo que lo más sano para el país es empezar de nuevo. Empezar de nuevo, porque este es un país bendito y yo creo que parte de la democracia interna es darle la oportunidad a la gente que pueda postular, porque, como bien dices tú, ¿qué pasa si mañana se adelantan las elecciones? Mañana cierran el Congreso, ¿van a participar los mismos? Los mismos, y además los mismos y en las mismas condiciones que son, porque yo creo que es importante recordar cuál es el estatus en este momento. Hay un montón de partidos que están inscritos que uno no entiende cómo se inscribieron. Así es. Pero lo cierto es que están inscritos y tienen derecho a participar en elecciones, pero además tienen el derecho, sorprendente, a que pueden escoger una elección de por medio para no ir. Es decir, pueden ir a una sí, una no y no pierden la inscripción. Lo otro es que pueden pegarse como lapas a otro partido para ir como alianza para mantener la inscripción. Entonces se mantiene como un negocio. Que la ley establece que es el 4% mínimo de la ¿no es cierto?, del padrón, del padrón electoral. 5 es ahora. Ah, no, 5%. No, es 4. 4% de adherentes. Claro, sí. y 2% más si son... no, pero para mantener la inscripción, ¿cuánto es en este momento? La valla 5%. 5% que se va agregando si uno... claro, supuestamente, por ejemplo, el partido aprista fue con Vamos Perú y el PPC. La valla subió a 7%, pero después de las elecciones, como no llegaron a 7%, milagrosamente se la bajaron a 5. a 6. Entonces al final sobrevivió el APRA, sobrevivió PPC y sobrevivió Vamos Perú, que debieron perder la elección. Lo que han hecho los partidos actualmente existentes es, primero, que empezó una discusión que planteaba Patricia Donaire de una reforma integral del sistema electoral y de partidos políticos, ¿no es cierto?, que era una reforma que tomaba todos los aspectos, el tema del financiamiento, el tema de la representación, el tema de las vallas, tanto para la inscripción como para participación, y no quisieron hacerlo y llevó que ella renunciara, ¿no es cierto?, a su bancada, diciendo que era una barbaridad lo que estaban haciendo, poniendo parches. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo? Haciendo un sistema en el que, por ejemplo, te exigen que tú reúnas 750.000 firmas, del 4% del padrón, válidas, lo cual supone que tienes que recoger por lo menos 2.5 veces esa cantidad, es decir, como 2 millones de firmas, claro. Y que el costo promedio por firma es un sol mínimo. No, o más. Un sol si tienes una organización, pero si eres una persona no necesitas $1. Claro, entonces, y con eso haces imposible pues que existan nuevos partidos. Lo obligas a tocar la puerta a los empresarios y muchas veces plata mala vida como narcotraficantes. Claro, entonces tienes una situación en la que, según la legislación actual, prácticamente es imposible crear nuevos partidos. Y lo segundo, los que existen no tienen ninguna democracia, porque son vainas. Son cúpulas, pues. Son cúpulas de partidos que dirigen todo. O sea, ellos son los que ponen a los candidatos, ellos son los que toman las decisiones sobre las orientaciones políticas. Mira, si el partido va para acá, para allá, ellos son los que deciden y no le preguntan a nadie. Te doy un ejemplo. Fuerza Popular, que tiene 73 congresistas y que tiene supuestamente, ha tenido la mayor votación en las elecciones presidenciales anteriores, o últimas, perdón, solamente tiene un poco menos de 5.000 afiliados o militantes que deciden quiénes postulan o quiénes no postulan por Fuerza Popular. 5.000 no pasan. O sea, estamos hablando que ni siquiera es el 0,0001% de la población.
Entonces, si ese es el partido, digamos, que ha tenido Claro, pero mayor por eso, porcentaje, tú lo que dices es no cómo puede ser salimos de posible que esta tenga esa situación. afiliación. Lo primero es que hay que anular el registro de todos los partidos existentes. Porque les ha caído, lamentablemente, esta acusación grave de Odebrecht, donde Claro, ha sido la corrupción más grande de nuestra historia. Eso, por y ya Roberto, queda la duda. O sea, claro, pero esos ya, partidos primero hay la sombra de la corrupción sobre todo. Exacto. Lo segundo, no son democráticos. Lo tercero, no existe. Por supuesto, pues. no existe. Los comités no funcionan. Eso es un La cuento. vez pasada estaba con mi amigo Hermundo del Águila y medio que se resintió porque yo le dije que Acción Popular tampoco no era un partido serio porque está llevando un invitado ha llegado al sillón municipal. Pero hay un punto en el que ellos tienen razón, ¿ah? O sea, los resultados que están teniendo ahora, incluyendo el haber reclutado a Muñoz, que es un militante de Somos Perú, es que han estado chambeando, digamos, haciendo un trabajo, o sea, preocupados por estructurarse, porque acuérdate que ellos toman la decisión de no ir en alianzas, ir solos como partido. Claro, ¿no? pero Barnechea también es un invitado, venía del Partido Aprista. Entonces te estás dando cuenta de Claro, que no hay un trabajo... Ya, pero digamos... serio. Así sea una excepción a Acción Popular, la regla... O sea, lo que está generalizado es que los partidos son clubes electorales que no tienen ninguna democracia interna, donde las cúpulas son los que hacen lo que les da la gana y encima están atravesados con la corrupción. Y es un tremendo negocio porque muchos de ellos son vientres de alquiler. No, o por ejemplo, ¿cómo explicas, o sea, por qué hay tanto invitado Por eso, en las listas, en el Congreso? ¿Cuántos de Fuerza Popular son invitados? Montones. ¿Cómo haces para ser invitado? Pones plata, pues, para ser parte de la lista. Obviamente, ¿Son vainas, o no? Obviamente. Entonces, aquí lo que se quiere es democratizar la política en el Perú, porque son los partidos políticos que van a tomar decisiones Ahora, tú dices, por el destino de todos los peruanos. Reinscripción en el registro de organizaciones políticas, es decir, se dejan sin efecto todas las inscripciones y empieza un proceso de inscripción. Con el 1%. 1% de las firmas, 1%. que es 200.000, 185.000. Más o menos 185.000 firmas. Entonces, eso es razonable. Claro, y lo primero que van a decir, sí, pero se van a escribir 100 partidos. No interesa. Lo más importante va a ser que todos van a estar obligados a participar y de esos 100 partidos que puedan inscribirse, solamente van a sobrevivir 4. Y van a pensarlo muy bien, volver a intentar a hacer otro proyecto político porque saben el costo y saben que no pueden ser ni vientres de alquiler ni pueden ir en alianzas. Yo no sé si la legislación continúa siendo así, pero en un momento en México de financiamiento público de los partidos políticos, si tú te inscribes como partido, participas en las elecciones y no superas la valla, tienes que devolver toda la plata que el Estado te dio. No, acá están recibiendo plata. Desde el año pasado, como te digo, reciben los partidos ya reciben ahora. Desde el año pasado, hay un proyecto, bueno, ya hay una ley, reciben desde el año pasado, ya están recibiendo un promedio de 80 millones de soles, como te digo, cash, ¿no? Donde se le paga el sueldo, pues, a todos estos líderes, al señor Alan García, al señor Toledo, al señor Humala, a la señora Keiko, a todos, ¿no? Por eso, mira, Keiko está demostrando laboralmente que trabaja en Fuerza Popular, está en planilla, obviamente está cobrando la plata de todos los peruanos. Entonces, ahora, la pregunta es, los peruanos vamos a costear a esta gente, a estos partidos políticos que son cúpulas? No, pues. Por eso que yo estoy en contra de lo que ha presentado el presidente en el tema de la supuesta transparencia del financiamiento de partidos políticos. Ese es un engaño. Ese es avalar constitucionalmente, fortalecer de que el Estado les dé dinero cash, contante y sonante. Por eso tenemos que ponernos pero sí es democratizador. Por ejemplo, lo que ha pasado en la última campaña, ¿qué cosa es? Que hay un grupo que controla la inmensa mayoría de los medios de comunicación en el Perú, claro, y que al final ellos son los que deciden quién eres y si eres o no eres, ¿no es cierto? No, o sea, ya Renzo Reyardo había ganado las elecciones, ya que estamos discutiendo si él le había ganado las elecciones y por ahí apareció Belmont, ya pues Belmont, claro. O sea, ¿y qué pasó? Ni Belmont ni Renzo Reyardo, así es, ni de lejos. Así es. O sea, y al final, cuando empezó a crecer Muñoz, tuvieron que acomodarse, porque yo creo que eso fue lo que pasó. Claro, y lo o sea, raro mucha es que gente dice que Muñoz ha sido el candidato de los grandes medios. Yo no estoy seguro de eso. Yo creo que cuando han visto que crecía Muñoz se han asustado, ¿no? Porque iban a tener un alcalde electo contra su voluntad, más o menos. Y en 2 semanas un cambio tan radical. Ahora, escúchame, Roberto, tú dices, uno, se cierra el registro, se inicia un proceso. Todos, de cero. De cero para todos. 1% del padrón electoral si quieres constituir un partido. Exacto. Pero lo otro es que tiene que haber comités realmente existentes, pues, no comités así de un papel escrito, claro, con una dirección, que supuestamente tienes comité en una región cuando
No existe, Que los lo militantes prendes, no van a las reuniones. Claro, que parecen ferias electorales, que solamente prenden las luces cuando hay elecciones. No, acá tienen que trabajar constantes. Pero eso acá tiene que haber ser democracia supervisado interna. por alguien. Tiene ¿Por que qué? estar supervisado por el la Jurado, OMPE. el Jurado Nacional de Elecciones. Y también tienen que tener un mínimo de militantes o afiliados, como se le denomina en los estatutos, que son 50.000. Y para las elecciones internas tienen que participar el 60%. ¿Por qué? Porque, como le vuelvo a decir, el partido pues. supuestamente que tuvo casi una tremenda votación en las últimas elecciones presidenciales, no llega ni a 5.000 afiliados. Porque el cuento es así, ¿no? Tú supuestamente representas a la inmensa mayoría del país, pero esa inmensa mayoría del país tiene un partido que ya de ahí nomás se achica en Exacto. términos de quiénes son sus reales miembros y deciden? los comités. Y eso se reduce aún más porque al final el poder lo tiene el comité ejecutivo Así que es. se reelige a sí mismo Así es. porque controla quiénes son los que participan en las votaciones y al final no hay ninguna Y lo democracia. hacen, es un escondidas. Y es un grupito. Claro, acá se les obliga que, por ejemplo, con un mes de anticipación le avisen a todos los militantes, a todos los afiliados, a través de medios masivos, a través del peruano, a través de publicaciones en las páginas web, etcétera, etcétera, manifestar que va a haber elecciones internas. Y tienen que participar el 60%, todos obligados a tener mínimo 50.000 Y vamos a tener militantes. partidos de verdad, o de verdad. Ahora, hay un Democracia. asunto que es bien importante también, ¿no? O sea, Y ¿qué nos transparencia. hacemos? Que eso yo hoy día he escrito exactamente sobre este tema porque me enteré anoche de tu proyecto Ajá. de ley y me colgué del tema e inmediatamente escribí sobre eso. Y yo creo que acá a todo esto hay que agregarle algunas cosas. La obligación de ir a elecciones y no que sea optativo. Ya está. ¿No es cierto? Lo dice. En segundo lugar, que los partidos compartan la responsabilidad. Es decir, si tú pones, pongamos el caso de Perú posible. O sea, pones presidente Alejandro Toledo, que hasta donde se sabe se ha robado 20 millones de dólares. Así es. Hasta donde se conoce, ¿no es cierto? ¿Y la responsabilidad del partido? O sea, no tiene ninguna responsabilidad el partido. Entonces yo creo que ahí habría que introducir dos discusiones. La primera, que el partido tiene que ser tercero civilmente responsable. Lo dice el proyecto. No, si tu dirigente que tú pusiste en la función pública roba, tú tienes que pagar como Se partido. responsabilizan por los congresistas corruptos, por, obviamente, con sentencia firme, presidente corrupto, ministros, todo lo que vengan del partido con sentencia firme de corrupción, inmediatamente se le aplica la sanción que es la anulación del partido político. Y eso, ¿no? O sea, que una de las causales por las cuales un partido puede ser disuelto es porque sus miembros están involucrados en autos de corrupción en la gestión pública. Y esto va a generar una continuación de militantes jóvenes. ¿Sabes lo que yo no entendía hasta ahora? ¿Por qué no le entramos a esa Renovación. discusión si esa es la discusión de fondo? No, o sea, la principal. tragedia nacional es que tenemos un país rico, ¿no es cierto? Pues minerales, o sea, tenemos todo lo que cualquier Todavía, país. gracias a Dios. ¿No es cierto? Tuvimos no el sabemos, boom del y no guano, de sabemos todo eso, hasta mira. cuándo, y lo que nos ha fallado es la clase dirigente que ha sido ineficiente y encima corrupta. O sea, ha tenido todos los defectos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Construir una nueva clase dirigente limpia, transparente, decente. Renovación política. Y eso no lo estamos discutiendo. Estamos discutiendo si se disuelve el Congreso, si se adelantan las elecciones. Que le des plata. Para que vaya la misma gente. Y encima, dentro del referéndum, en el punto 2, que le des plata a los partidos políticos. Y el 50% de ese dinero, que son 80, para pagar los sueldos Ahora, a los esto dirigentes. no supone ninguna reforma constitucional, ¿no? Esto es una ley, ¿no? Esto es una ley. Esto es una ley y obviamente tenemos que darle respaldo constitucional a futuro. Pero es importante. Queremos renovar la política, yo creo que este es un gran paso. Y los partidos políticos, bueno, los supuestos partidos políticos que existen actualmente, llámese Fuerza Popular, el APRA, PPC, que no se preocupen, que vayan a recolectar 60 y pico mil firmas porque ya tiene su comité. La única diferencia es que van a trabajar. Claro, ya no van a hacer ferias electorales. Claro, porque además yo creo que esto es un buen mensaje para la gente que simpatiza con los partidos existentes, la gente de izquierda, la gente del APRA, la gente del PPC, la gente... O sea, que salgan a la calle a recoger firmas de adherentes para sus partidos, Así que es. vayan a las reuniones de los comités, que participen en la vida de sus partidos, que propongan cosas con para $2 vienen 50.000 adherentes a y $2 que son defiendan su 100.000 derecho dólares. a levantar su mano Así y es. participar en las decisiones. Así es. Por eso se está Pero pidiendo estamos 50.000. soñando, ¿es posible eso? ¿Van a pasar esto en el... Yo creo que esto depende de la sociedad civil. ¿Vale la pena soñar, como dice? Yo creo que si, O soñar no cuesta si nada, la ¿no? gente que nos está escuchando Ajá.
la gente responsable que quiere un Perú distinto, un Perú para todos los peruanos, yo creo que necesita salir a las calles a apoyar este proyecto de ley. Claro, y para obligar al Congreso que lo apruebe. ¿Qué pasa si no te gusta? Mira la situación tan loca. Vamos a seguir eligiendo los mismos. A mí me cachacientamente me dicen el moradito para nada. O sea, a mí me resultó absolutamente indignante y vergonzosa la manera como sacaron a Julio Guzmán del último proceso electoral. Yo no sé si yo hubiera votado por Julio Guzmán. Soy sincero, ¿eh? Yo me abstuve en la elección entre Keiko y PPK. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en términos programáticos, de una oferta real de transformación del país. Pero en fin, lo que me pareció y me parece increíble hasta el día de hoy es que había dos posibilidades para pasar a la segunda vuelta. Estaba claro que pasaba Keiko y una posibilidad era Julio Guzmán. Para afuera con maniobras electorales. La otra posibilidad era Verónica Mendoza. Ninguno de los dos tiene partido. ¿Por qué? Porque los dos han tenido que enfrentar el reunir las 750.000 firmas y entiendo que no han podido, no han llegado. Por eso. O sea, la traba ha sido, o sea, está claro que han tratado de excluirlos. Entonces, eso no me parece justo y no por ello, por cualquiera que se sienta con el derecho a crear un partido político porque tiene un grupo de gente que tiene ideas, tiene propuestas para el país. Tienen derecho a hacer política. Nadie le puede negar ese. Nuevos cuadros, nuevos líderes. Entonces no se van a convertir en dinastías. Y esto va a originar que el país caiga en buenas manos. Ese referéndum no va a traer resultados al país. Este proyecto de ley sí, pero que la gente salga a respaldarlo a las calles, porque es necesario presionar al Congreso de la República y que lo apruebe. Esta es la verdadera democracia que necesita este país. Roberto Vieira, congresista no agrupado, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Y ha estado bien, ¿no? Porque Alberto Belaúnde se ha comprometido con esto también. Y tres Avengers, o sea que Kenji está... Kenji también. Los congresistas están a favor. Bien. Si Kenji quiere hacer su partido, tiene derecho. Exacto. Tiene derecho, como todos. Tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias a Roberto Vieira. Esto es Exitosa, la radio del Perú. ¿Con quién volvemos, señora Magariño? Karina Beteta, congresista de Fuerza Popular, va a estar con nosotros.